Buenos días, niños. Hoy día vamos a trabajar en nuestra cápsula número 3 del mes de junio. En esta cápsula, ¿cierto?, les mostraré todo lo que vimos en el mes de junio. El concepto de razón, ¿cierto?, su forma de representación de manera pictórica y simbólica, determinar la razón en distintas situaciones. Vimos también lo que era el concepto de razón, que era una comparación, ¿cierto?, entre dos cantidades mediante una división. Aquí aparecen, ¿cierto?, también los elementos de una razón, que tenemos el antecedente y el consecuente. Acá, términos de una razón, ¿cierto? Esta razón está compuesta por dos términos, que es el antecedente y el consecuente, acá también antecedente y consecuente. También vimos lo que era la representación simbólica. Esta razón la representábamos, ¿cierto?, simbólicamente a través de una fracción, en donde este ejemplo muestra, ¿cierto?, en la empresa la cantidad de perritos que preferían los alimentos de esta tienda y la cantidad de perritos totales. Por lo tanto, 8 es a 10. Por lo tanto, dentro de los 10 perritos que entraban a esa empresa a comprar este alimento con sus amos, 8 de ellos preferían estos alimentos de esta tienda. Dentro de la representación pictórica, también una razón la podríamos representar, ¿cierto? En este caso, tenemos 12 autos, ¿cierto?, en donde 5 de ellos son de color azul y son 12 el total. Si tú cuentas, aquí hay una representación pictórica de esta razón. En una actividad que también hicimos en nuestras clases, vimos lo que era también, en este caso, la relación que existe entre los monos y estos bananas, los plátanos. Entonces yo podría decir que la razón entre ellos son 4 es a 5, ¿ya? 4 monos con 5 plátanos. También vimos, en el mes de junio, vimos todo lo que era el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica. Reconocimos las representaciones de este porcentaje y además determinamos el porcentaje en forma gráfica. Calculamos porcentaje. El porcentaje, ¿cierto?, corresponde a una razón en donde el consecuente es 100, ¿cierto? Y en este caso el consecuente, el denominador es 100. Acá 12 es a 100 significa que corresponde a un 12%, 9 es a 100 corresponde a un 9%. Dentro de la representación de porcentajes también estaba la forma pictórica, en donde yo veía, ¿cierto?, una cuadrícula que estaba dividida en 100 partes iguales, que quita el 100%. Al tomar uno de ellos, yo estaba simbolizando el 1%. Vimos ejemplos y vimos varias formas de trabajar. Bien, también vimos cómo calculamos estos porcentajes, ¿ya? Lo representamos a través, acuérdense, de una fracción y hacíamos una estrategia para poder calcular este porcentaje. Decíamos, calcula el 20% de 30, ¿ya? Yo inmediatamente multiplicaba 20 por 30, ¿ya? Y no se me olvide dividirlo por 100. Lo que me quedaba, 20 por 30 son 600, lo dividía por 100, es un 6, ¿cierto?, la cantidad. Es decir, si yo quiero darlo como respuesta, el 20% de 30 es 6. Yo también se lo expliqué en clase que yo el 30 lo veía como un 100%, ¿ya? El 30 lo veía como un 100%. Por lo tanto, el 30 es el 100%, y el 20% no sabía cuál es, ahora ya lo sé. Entonces yo digo, el 30 es el 100%, por lo tanto el 6 es el 20%. Bien, aquí vemos un cálculo de porcentaje, en donde vamos a calcular el 60% de 150. Multiplicamos 60 por 150 y lo dividimos por 100. 60 por 150 son 9.000, 9.000 lo divido por 100, tacho, acuérdense, puedo yo tachar, ¿cierto? 2 ceros, y queda 90, ¿cierto?, dividido por 1, lo que es 90. Por lo tanto, el 60% de 150 es 90. También aplicamos la regla de 3 que también les enseñé. 150 era mi 100%. Por lo tanto, el 90 era mi 60%.
que ya lo había calculado. Bien, dentro de una situación problemática tenemos en un curso hay 35 estudiantes y 21 de ellos son niñas. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de niñas del curso? Entonces yo tengo 35 estudiantes que son mi 100%. ¿Ya? Y quiero saber qué porcentaje son estas niñas. Por lo tanto, multiplico, ¿cierto? 35, en este caso, ¿cierto? Podría yo hacerlo de la siguiente manera. Multiplico 21 por 100 y lo divido por 35. Y me va a arrojar, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de niñas es? Recuerden que yo podría haber también preguntado cuál es el porcentaje de niños o cuál es la cantidad de niños, ¿ya? Entonces también hay dos formas de poder preguntar que también lo repasamos varias veces en clase. Ahí tenía que dividir, ¿cierto? Si yo tenía 21 niñas, ¿cierto? Tenía 35, yo tenía que ir restando con la cantidad de niños que ahí apareciera. Bien, entonces esto correspondería, ¿cierto? El porcentaje de niños corresponde al 60%. Es decir, 35 es el 100%, 21 significaría, ¿cierto? Representaría un 60%. Bien, la otra parte que nosotros vimos dentro del mes de junio, vimos todo lo que tenía relación con las fracciones. Los términos de una fracción, la transformación de un número mixto a la fracción impropia y viceversa, de fracción impropia a número mixto. Y vimos además, ¿cierto? También la adición y sustracción de fracciones. Empezamos por el concepto más sencillo, que es la definición de una fracción. Recuerden que una fracción es cuando tomamos una unidad, la dividimos en partes iguales y en este caso tomamos una de ellas. Este entero está dividido en 4 partes iguales y tomamos una de ellas, por lo tanto simboliza a un cuarto. Si hubiera tomado 2, serían 2 cuartos. Si hubiera tomado 3, 3 cuartos. Si hubiera tomado 4, serían 4 cuartos y sería igual a un entero. Bien, los elementos de una fracción, nunca olvidar que tenemos el numerador y el denominador. El denominador va a indicar cuántas partes está dividido el entero y el numerador cuántas partes yo tomo de ese entero. En este caso yo tomé 6 partes iguales de ese, perdón, tomé 2 partes de este 6 partes iguales que yo dividí. El tipo de fracciones. Podemos mencionar las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones unitarias. Las fracciones propias, ¿cierto? Eran cuando el numerador era menor que el denominador. Las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador, es al revés, ¿cierto? Y la fracción unitaria es aquella que representa el entero. Vuelvo a repetir, la fracción propia, el numerador es menor que el denominador. La fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Y la unitaria representa al entero. Dentro de los números mixtos, ¿cierto? Podemos destacar que está conformado por una parte entera y una fracción. Acá la vemos representada en forma pictórica. Tenemos los 2 enteros, que está acá, y el 3/6 que está acá. Se dan cuenta que acá yo parto, ¿cierto? Divido este entero en 6 partes, divido este entero en 6 partes, divido este entero en 6 partes. Y empiezo. Tomo estos 2 enteros, es decir, tomo este entero completamente, y el último solamente tomo 3 de 6. ¿Ya? Para transformar un número mixto a fracción impropia, yo debo seguir el siguiente algoritmo. Yo tengo un número mixto, ¿cierto? Y tengo una fracción impropia. ¿Cómo lo hago? Multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador. 3 por 6, 18, más 1, 19. 3 por 6, ahí está, más 1, y conservo el denominador. Por lo tanto, este número mixto, 3 enteros 1/6, es, ¿cierto?, fracción impropia y lo transformé, perdón, este número mixto lo transformé a una fracción impropia. Y acá viceversa, de fracción impropia a número mixto, en donde yo tengo una fracción impropia, 8/5, y lo quiero transformar a un número mixto. Yo divido estos dos números, ¿cierto? Lo divido, 8 dividido en 5 me va a dar 1, ¿cierto? 1 por 5, 5 a 8, en este caso me van a quedar 3. Este número que está en el cociente lo coloco inmediatamente como entero. El número que está en el resto lo coloco como numerador
y conservo el denominador. Por lo tanto, este 8 quintos, que es una fracción impropia, yo la transformo a un entero 3 quintos, que es un número mixto. Y por último, ¿cierto? Vamos a ver las adiciones y sustracciones de números mixtos y fracciones. Yo tengo acá, ¿cierto? Fracciones de igual denominador y en donde yo realizo la adición y aquí la sustracción. Conservo el denominador y sumo los numeradores. 3 más 6, 9 y conservo el denominador. Acá igual, en la sustracción, siempre y cuando los denominadores sean iguales. Yo conservo el denominador y resto los numeradores. Y acá, ¿cierto? En donde yo voy a hacer una operatoria más compleja, les doy un ejemplo, ¿cierto? Yo tengo 3 enteros 1 cuarto más 8 cuartos. Yo transformo acá 3 por 4, 12 más 1, 13, 13 cuartos. Ahí está. Más 8 cuartos. Y ahí unifiqué denominadores. 13 más 8, 21 cuartos. Y esto a su vez también lo puedo transformar a una fracción mixta o número mixto. En donde yo digo 5 por 4, 20, más 1, 21, ¿cierto? 1 cuarto. 5 por 4, 20, más 1, 21, 21 cuartos. Acá lo mismo. 5 por 3, 15, más 2, 17, ¿cierto? Perdón. Y 17 tercios más 3 por 3, 9, más 4, ¿cierto? 13, y ahí sumo ambas fracciones y acá hago exactamente lo mismo. El resultado lo puedo transformar a un número mixto. Acá igual cosa, 10 por 5, 50, más 1, 51, resto, más 3 por 5, 15, más 2, 17. Estas dos fracciones las resto y puedo transformar también a un número mixto. Bien, niños, espero les haya gustado mi cápsula, ¿cierto? Para los sextos y nos vemos. Cuídense mucho.